Hola a todos, bienvenidos a este evento, El Retiro de la Ciencia, una actividad organizada por la Asociación Hablando de Ciencia. Esta mañana hemos tenido 6 charlas, un poco de todo hemos hablado de neurociencia, hemos hablado de climatología, hemos hablado de tecnologías CRISPR, de edición genética, también hemos estado hablando de fisioterapia y me falta un segundo, tanto lío al final. Son muchas charlas. Sí. Sí, y de la literatura recreativa científica. En esta sección, en la última del día, tendremos a Francesc Gascó, hablando sobre dinosaurios y posteriormente a las 5 estará Rosa Pocel hablando sobre botánica insólita. Solamente quiero agradecer a la Feria del Libro, al pabellón Caixa por este espacio y evidentemente a nuestro ponente, que bueno, es uno de los mejores que hay en España. Así que un fuerte aplauso para Francesc Gascó. Gracias, Víctor. Se me oye bien, ¿no? Si me oigo yo con reverb, debe ser que funciona. Bueno, pues muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Por las circunstancias en las que estamos viviendo desde hace ya más de año y medio, que ha sido la época más oscura que recordamos mucha gente, y ha sido la época en la que ha salido este libro, pues ha dado la circunstancia de que no ha habido ninguna presentación formal. De hecho, la primera firma que se organizó fue al principio de la Feria del Libro, en la caseta de la editorial de Almuzara. Y bueno, digamos que esta charla he querido que sea una especie de reflejo del contenido del libro para que sirva a su mismo tiempo de presentación, digamos, de lo que es este libro, y tratando de acercar un poquito la dimensión histórica de todo lo que se trata en él, ¿no? Tratando de hablar de dinosaurios, de hablar de ciencia, de hablar de historia de la ciencia y al fin y al cabo también de lo que es el reflejo de la manera de pensar de los científicos y las científicas en cada época y al mismo tiempo pues, de la sociedad, que es algo súper importante. A esta charla la he querido llamar Dinosaurios emplumados porque en realidad engloba muchísimas cosas. Es algo que está completamente de moda hoy en día y tiene reflejo en todas las dimensiones que trato en este libro. Porque no solo hablo de la historia de la paleontología. Veréis, cuando a mí se me encargó escribir semejante libro, sentí un vértigo tremendo. Primero, porque hablar de la historia de la paleontología de dinosaurios es algo que ya se ha hecho antes y lo han hecho muy bien. Lo hizo José Luis Sanz en Cazadores de Dragones. Y su sombra es alargadísima y no quería que pareciera que me estaba intentando poner sus botas, ¿no? Es como es imposible igualar el Cazadores de Dragones que escribió Pepe Lu en su momento. Entonces me vi ante la ardua labor de decir, tiene que ser algo completamente diferente, tiene que ser un libro que la gente al verlo y al leerlo sepa que es mío. Y al mismo tiempo, así, hacer honor al título. El título de este libro no es nada más que continuación de su colección. Esto no estaba en mi libro de historia de lo que sea, ¿no? Entonces, de esa manera, intentando buscar esa especie de vuelta de tuerca, esa especie de expansión de todo lo que podía llevar el libro, hacía también honor al título, porque un libro de historia de los dinosaurios, de historia de la investigación en dinosaurios, es lo que realmente se hizo en Cazadores de Dragones, y esto es otra cosa, ¿no? Y eso es algo que quería dejar patente. Entonces, digamos que los dinosaurios emplumados, como tema, como concepto, engloban bastante bien todo esto. Y voy a poner la primera imagen para ya cambiar por completo, si me deja. Bueno, pues así. Vaya por Dios. Vale. Entonces, una de las cosas que incluí en este libro ya no es solo la historia de la investigación de los dinosaurios, sino toda su dimensión sociocultural. Todo lo que viene a ser la cultura pop de los dinosaurios, que suelen ser
con sus más y sus menos y sus licencias tomadas y su retraso a veces entre cuando se descubren las cosas y cuando se plasman, pero suele ser un reflejo bastante grande de lo que se conoce en ese momento o de lo que se conoce unos años antes y de lo que se va descubriendo en investigación. Si ahora mismo buscamos, por ejemplo, a nivel de para nuestros peques de la casa, buscamos juguetes de dinosaurios y buscamos, por ejemplo, velociraptores, encontramos estas dos cosas, que son bastante diferentes. Una es una visión bastante clásica y escamosa de un dinosaurio, y la otra es la versión completamente emplumada. De manera que es algo que tiene también una importancia que trasciende los papers, las publicaciones científicas y llega hasta la cultura popular. Y entonces, me parece que es un buen ejemplo de cómo se produce todo este proceso de conocimiento. Para hablar de dinosaurios emplumados tenemos que irnos hasta 1861, cuando se encuentra en unas calizas del Jurásico de Alemania, bueno, de Baviera, se encuentra esta pluma. Estamos hablando de mediados del siglo XIX. Por aquel momento, la imagen que se tenía de los dinosaurios era esta, o bueno, muy parecida a esta. Ya habíamos avanzado un poquito desde este punto, pero digamos que la imagen de los dinosaurios era bastante arcaica. La imagen que teníamos era esta, ¿no? La de gigantescos reptiles, torpes, tontos, condenados a extinguirse, y por aquel entonces se pensaba que los mamíferos y las aves habían aparecido una vez los dinosaurios se extinguieran. Y esta pluma aparece en medio de la era de los dinosaurios, aparece en pleno Jurásico, ¿no? Y esto como que ya rompe ese primer esquema. Teníamos una imagen de la historia de la Tierra bastante fija, bastante cuadriculada, con ciertos prejuicios de la vida de, digamos, la era de las aves y los mamíferos. Es la importante, es la buena, la evolucionada, la que es aquí gourmet, y todo lo de antes está a medio hacer. Y de repente aparece esta pluma, ¿no? A esta pluma se le llama Archaeopteryx litográfica, pero es que solo es una pluma, y como tal, al nombre se le puso a esta pluma. Pero años después aparecen ya ejemplares del portador o el potencial portador de esta pluma. Entre ellos me gusta siempre poner este ejemplar, que es el ejemplar de Berlín, que yo considero que es el más bonito porque tiene pinta de una especie de ángel, lo cual es un poco curioso dada su importancia. En aquel momento se clasifica como ave, y se piensa que el hecho de que tenga algunas características raras, como una cola larga de hueso, porque las colas de las aves en la actualidad son solo de pluma, o el hecho de que tenga dientes en su pico, se considera que son caracteres de ser inmaduro, ¿no? Caracteres, digamos, ontogenéticos del embrión, que retiene caracteres embrionarios. Se reestudia, se propone que en realidad sí que tiene caracteres así porque está más relacionado con los reptiles, incluso se apunta a una relación directa con los dinosaurios. Estamos en un momento en la historia de la ciencia, cuando se descubre y se empieza a discutir esto, en el que Charles Darwin acababa de publicar El origen de las especies. El Archaeopteryx se descubrió al año siguiente. De hecho, ya fue incluido en reediciones de ese libro. Estamos en un momento en que la gente nos está tirando de los pelos para ver si aceptan o no la evolución y la selección natural. Estamos en un punto en el que de repente encontrar una forma, un animal fósil, el fósil de un animal que tiene caracteres intermedios entre ave y dinosaurio, pues como que es echar más leña al fuego, ¿no? Para todo lo que está ocurriendo en este punto. Pero bueno, el tiempo pasa, el tiempo calma hasta las aguas más bravas, nos acostumbramos un poco a este bicho, pero la imagen de los dinosaurios sigue siendo la misma. Decimos, vale, bueno, no pasa nada, tenemos aves en el Jurásico que son así de imperfectas, que tienen cosas de dinosaurio, cosas de reptil. Nadie es perfecto, no pasa nada. Y la vida sigue. Aquí tenemos, por ejemplo, el maravilloso y gigantesco mural, o parte de él, de la era de los reptiles de Salinger, y en este rinconcito de aquí, no podréis verlo por la iluminación y demás, pero aquí tenemos Archaeopteryx. O sea, tenemos una visión completamente arcaica, reptiliana, torpe, de los dinosaurios, la imagen que se tenía entonces. Ojo, no estoy haciendo un juicio de valor a Salinger o a los asesores que tuvo en su momento, sino era la visión imperante en aquel momento. Los dinosaurios eran eso, para la visión de la ciencia y de la sociedad entonces. Y en medio de todos esos grandes reptiles que van arrastrando la cola y sobreviviendo a duras penas, tenemos ahí a este Archaeopteryx completamente emplumadito. ¿Por qué? Pues porque es un ave. Se le considera ave de pleno derecho. Y se le ve en el fósil que tiene todas sus plumas. Es un ave en pleno derecho, solo que tiene estas cositas, tiene sus taritas, ¿no? Para lo que era la visión de entonces. Era una ave muy primitiva.
Pero durante mucho tiempo tenemos esta imagen, coexiste esta imagen antigua de los dinosaurios con el hecho de que ya esté Archaeopteryx por allí. Es una cosa que choca muchísimo, sobre todo cuando avanzamos en el tiempo. Yo recuerdo incluso de niño tener libros editados mientras yo era niño, no es que los heredara de mis abuelos, en los que veías esta imagen de los dinosaurios y al mismo tiempo veías Archaeopteryx revoloteando entre ellos, ¿no? Era como el heraldo de lo que estaba por venir, ¿no? De lo que iba a venir. Lo que iba a venir empezó a venir, valga la redundancia, en la década de los 70 del pasado siglo XX, que se conoce en la historia en los estudiosos de la historia de la ciencia como la Dinosaur Renaissance, es el renacimiento de los dinosaurios. En aquel momento confluyeron varios descubrimientos que hicieron cambiar nuestra imagen de los dinosaurios para toda la vida, para siempre. Hubo muchos más, desde ese punto hubo muchos más descubrimientos, pero estos tres, digamos que fueron los más incendiarios, por así decir. Por un lado, los primeros estudios serios sobre la histología, el estudio microscópico de los huesos de los dinosaurios reveló que no tenían un hueso, internamente este hueso no era un hueso típico de reptiles. Digamos que la manera en la que crecemos queda marcada en el hueso, porque el hueso es una de las cosas que crece, ¿no? Si tú miras al microscopio un hueso, puedes llegar a saber cómo de rápido crecía ese animal, incluso en qué estadio del crecimiento estaba. Si era joven, si era maduro, si ya hacía muchos años que había dejado de crecer, todo eso se puede ver en estos huesos al microscopio. Esto suele sorprender mucho a la gente porque tendemos a imaginar los fósiles como un molde en roca de algo que fue en el pasado. Y en realidad el hueso sigue estando allí y se puede ver al microscopio. Pues bien, gracias a estos estudios se vio que internamente, la estructura interna de estos huesos de dinosaurio no era la típica de un reptil actual. Se parecía más a la de un ave. Tenían, por lo tanto, un metabolismo mucho más rápido de lo que nos pensábamos. ¿Algunos conservaban crecimiento anual? ¿Muy marcado? Sí. Pero la manera en que este crecimiento ocurría era muy rápido. Tenían un metabolismo muy rápido. El siguiente hecho que también cambió un poco la imagen que teníamos de estos dinosaurios torpes y tontos fue el descubrimiento de Mayasaura, en Montana, un dinosaurio de pico de pato de finales del Cretácico. Lo extraordinario de este descubrimiento fue que se encontraron nidos con sus huevos, y aparte de con sus huevos, con sus crías, y aparte de los huevos y las crías, adultos. Y en los huesos de estas crías, estudiando sus mandíbulas, se dieron cuenta de que los dientes estaban desgastados, se habían estado alimentando en el propio nido y no podían llamar a un globo. La única manera es que el adulto les trajera la comida a ellos, de manera que esto empezó a cambiar también la imagen de los dinosaurios, aceptando que al menos algunos de ellos podían haber sido capaces de algún tipo de vida social y algún tipo de comportamiento más complejo como el cuidado de su progenie. Que si nos ponemos a pensar en biología pura tampoco es nada raro, porque los cocodrilos cuidan de sus crías. Pero imaginar la imagen que se tenía de los dinosaurios, lo prejuiciosa que era, como para que esto cambiara las cosas. Y por último, el descubrimiento de... Ahí solo vemos una parte del esqueleto, voy a ponerlo un poco en grande. Este bicho de aquí, Deinonychus antiropus. Veréis, estamos hablando de los 70. Si retrocedemos un poquito, en la década de los 20 hubo grandes expediciones de muchos museos a muchas partes del globo. El Museo Americano de Historia Natural de Nueva York tenía interés en encontrar los orígenes de los mamíferos y del hombre, ¿no? Como un poco la cuna de los mamíferos, y tenían las miradas puestas en Asia. Por aquel entonces aún no se habían descubierto los fósiles de nuestros ancestros en África, y esta gente miraba a Asia y mandaron expediciones. Lo que encontraron allí no fueron mamíferos primitivos, alguno, pero no encontraron, digamos, el origen de los mamíferos, no encontraron la proliferación y origen de la humanidad. Lo que encontraron fueron un montón de dinosaurios del Cretácico, y entre ellos Velociraptor, el famoso Velociraptor, del que hemos visto los juguetes al principio y que se parece mucho a este porque forman parte de la misma familia. Sin embargo, Velociraptor, tal y como se encontró entonces, no teníamos un esqueleto completo. Con el tiempo se encontraron esqueletos completos, hasta uno que estaba en batalla peleando con un dinosaurio herbívoro, con Protoceratops, pero no es ese momento. Estamos en los albores de estas expediciones, se encuentran restos dispersos. ¿Se habían encontrado otros también de su familia? Sí. En Norteamérica se habían encontrado restos también de dinosaurios de esta familia que llamamos los dromeosaurios o comúnmente raptores. Pero no teníamos un esqueleto completo, no teníamos ni idea de cómo eran. Y llegaron los 70 y se encontró un esqueleto más o menos completo de este de aquí, de Deinonychus antiropus.
Y esto cambió bastante la imagen que se tenía de los dinosaurios del todo. Porque de la imagen de dinosaurios gigantescos, lentos y torpes, a esta imagen de patas largas, capaces de correr o de saltar, de brazos largos con manos más o menos prénsiles, con huesos con huecos, ¿no? Con unas vértebras con huecos como las de las aves, con esa cola rígida, perfecta como para balancearse en la carrera, ¿no? Para mantener el equilibrio. Esto cambió por completo la imagen de los dinosaurios y también sabíamos que al menos algunos de ellos no eran la imagen del típico dinosaurio grande, torpe y tonto que teníamos. Todo esto confluyó en los 70 y dio lugar a lo que ya he dicho que llamamos la Dinosaur Renaissance. Y esto pues hizo mucho por el cambio de imagen de los dinosaurios. De hecho, una de las cosas que apuntó este bichito de aquí es que algunas de sus particularidades, algunas de las cosas especialitas que tiene en su esqueleto, se parecen mucho a las aves. Y se empezó a apuntar al origen dinosauriano de las aves, algo que ya se había apuntado con el primer Archaeopteryx. Aquí se reforzaba todavía más. Hasta el punto de que a partir de los 70 hay incluso paleoartistas, que son los ilustradores que se especializan en reconstruir la fauna extinta. A partir de los 70 ya hay algunos de estos paleoartistas que empiezan a arriesgarse a ponerles más plumas a los dinosaurios de lo que toca. Y esto ya es rompedor en su momento. Pero bueno, durante mucho tiempo la imagen de ese dinosaurio, de Deinonychus, fue esta. Con esta imagen estamos súper familiarizados, ¿verdad? O sea, que más hemos visto en películas, en series, en cómics. Se ha popularizado esta imagen. Parece que todos los raptores tengan que parecerse a los raptores de Parque Jurásico porque son molones y ya está. Pues bien, esta imagen seguía estando ahí durante mucho tiempo. Tenemos evidencias de que están cercanamente emparentados con las aves. Se empieza incluso a considerar que las aves, como tal, son un grupo más de dinosaurios y ya está. No es que solo desciendan, ya biológicamente se empieza a considerar que las aves son dinosaurios. Y sin embargo se les sigue representando así, pero por poco tiempo. Llegamos a los años 90, que esto ya es bastante más cercano en el tiempo, hace poquito tiempo, y de Liaoning, en China, nos llegan fósiles excepcionales. Fósiles formados en lo que nosotros llamamos yacimientos de conservación excepcional, o en alemán Conservatlagerstätten. Estos yacimientos se forman normalmente en lagos, en los fondos de los lagos, donde no hay mucho oxígeno y donde hay una sedimentación rápida. Dicho de otra manera, los restos de los animales y plantas que caen al fondo no acaban de pudrirse porque no hay oxígeno y no hay, digamos, microorganismos que puedan zamparse la chicha, y como hay un aporte de arena o de barro constante, se quedan enterrados rápido. Entonces se quedan enterrados antes de que desaparezcan sus partes blandas. Esto lleva como consecuencia que estos yacimientos, aparte de los huesos, también vemos parte de sus tejidos blandos y parte de su piel, a veces hasta parte de su contenido del estómago, su última comida, lo que habían comido podemos llegar a verlo. Y en estos dinosaurios que nos aparecen, que nos llegan de este yacimiento en los 90, vemos dinosaurios, unos más cercanamente emparentados con las aves que otros, pero no necesariamente dentro del grupo de las aves, pero que de repente vemos que todos tienen algún tipo de pluma o de estructuras más simples, como una especie de pelillo, como filamentos. Esto se empieza a estudiar y se ve que incluso este tipo de plumas totalmente desarrolladas o plumas un poco más primitivas o filamentos se encaja perfectamente con lo que se ve en los polluelos actuales, en las aves. Cuando nacen, el desarrollo, digamos, de crecimiento del polluelo va acompañado de un desarrollo de sus plumas, que pasan de filamentos a plumas más o menos deshilachadas, despeluchadas, a las plumas de pleno derecho que todos conocemos. Se observa perfectamente esto en estos fósiles. Y se encuentran estos filamentos, estas plumas, en, digamos, dinosaurios de diferentes grupos. Todos ellos son dinosaurios carnívoros, pertenecen al grupo de los terópodos, pero pertenecen a diferentes linajes. Y esto nos permite hacer un mapeo. Esto nos encanta a nosotros. En biología evolutiva y en paleontología trabajamos siempre bastante con lo que es la máxima parsimonia. Básicamente nos ponemos en la piel de la naturaleza y pensamos, si me tengo que mover del sofá a la cocina, mejor no lo hago. Si lo tengo al lado, mejor. La naturaleza es muy ahorradora, la naturaleza es muy sabia y lo que puede hacer una vez no lo hace dos veces. Entonces lo que hacemos nosotros es mapear estas características que encontramos de los dinosaurios en lo que nosotros llamamos un cladograma, que es un mapa, un árbol con las relaciones de parentesco de estos dinosaurios. Esto es un árbol
que igual ya se ha quedado un poco obsoleto, pero bueno, es un árbol que para lo que nos ocupa hoy nos sirve, de los dinosaurios carnívoros, de los terópodos. Este gris más oscuro, que aparece en esta zona, y que empieza con una C, en esta zona gris aparecen los dinosaurios en los que se han encontrado restos de filamentos, de plumas muy primitivas. Digamos que se parece a pelillo. Y en este gris más claro, que empieza con una M, aparecen ya las plumas totalmente desarrolladas, plumas como las de las alas de los pájaros. Y esto nos es súper útil porque de repente podemos llegar a pronosticar si un dinosaurio tendrá plumas o no. Por ejemplo, pensemos en uno. El tiranosaurio, que lo tenemos aquí. ¿Dónde nos cae en el árbol? Aquí, en esta rama. ¿Y qué le toca? Tiene un gris oscuro. Le tocaría tener cierta pelambrera, por así decirlo, unas plumillas primitivas. Luego esto es un debate, porque tienes evidencias a favor, evidencias en contra, pero al menos sabes que su linaje potencialmente debería desarrollar este tipo de plumas. De hecho, tenemos hasta tiranosaurios más primitivos que el propio Tyrannosaurus con plumillas. El caso es que todo esto ha revolucionado por completo lo que es la imagen que tenemos de los dinosaurios. Esta es la razón por la que de repente se les ha empezado a poner pluma, y este es el origen un poco de toda esta revolución. La última parte ya de esta revolución ha llegado hace menos años, cuando estos dinosaurios excepcionales, o excepcionalmente conservados, mejor dicho, se llevaron a un microscopio electrónico y se vieron estas plumas en detalle. Al mirarlas en detalle se encontraron unos orgánulos, unas estructuras pequeñitas, microscópicas, que llamamos melanosomas, que son los que portan los pigmentos. Y los pigmentos son las moléculas encargadas de darle color a nuestra piel, o a nuestro pelo, o a nuestras plumas, o a nuestras escamas. Y estas pequeñas estructuras, estos melanosomas, en animales actuales, y en concreto en aves actuales, cambian mucho de proporción y tamaño dependiendo del pigmento que tienen en su interior. Y aquí pues, se encendió una bombilla gigantesca y dijeron, bueno, pues vamos a lanzar la hipótesis de que si esta proporción no se ha modificado durante la fosilización, y si esta proporción en el Jurásico y en el Cretácico era la misma que hoy en día respecto a los pigmentos, podemos lanzar la hipótesis de que este bichito de aquí, Sinosauropteryx prima, que es un compsognátido del Cretácico inferior de Liaoning, de China, según esta equivalencia tendría esta coloración. Entonces hemos llegado a un punto en el que hemos pasado de tener dinosaurios totalmente escamosos, de los que no sabemos nada acerca de comportamiento, biología ni nada. Pasamos a tener información biológica. Pasamos incluso a tener información acerca de qué les recubría, si tendrían escamas o plumas. De hecho, rompe por completo la imagen que teníamos de los dinosaurios el hecho de que muchos de ellos tuvieran plumas. Y hemos llegado a un punto en el que algo a lo que hace 10 años teníamos que contestar que jamás lo sabremos, de repente lo sabemos. Sabemos, o al menos tenemos información acerca de qué color podían haber tenido algunos dinosaurios. Y esto es solo el principio de una gran revolución, ¿no? Al final de este libro hablo bastante de lo que es la paleontología del siglo XXI, ¿no? De lo que son las nuevas fronteras en la paleontología. Esta es una cosa que cuando yo estaba empezando con la tesis y empezaba a moverme dando charlas por colegios, institutos y demás, salía. Porque además yo he trabajado mucho en reconstrucción de dinosaurios. Durante mucho tiempo parte de mi sustento era hacer ilustraciones. Y una pregunta que siempre salía es, ¿y por qué los pintáis de este color y no de otro? ¿O cómo sabéis de qué color pintarlos? Y durante mucho tiempo la respuesta siempre era la misma. No tenemos ni idea, ni vamos a saberlo nunca, porque no se conserva el color en el registro fósil. Pero pensamos en el espacio, en el hábitat, en el nicho ecológico que ocupaban estos animales y tratamos de buscar equivalentes actuales. Y con eso pues intentamos darles un color. Esa respuesta la habré dicho, si no han sido más de 50 veces, no ha sido ninguna. Y desde hace unos añitos, pues de repente te callas la boquita y no vuelves a decirlo así jamás. Porque por suerte estamos viviendo un momento en que hay tantos hallazgos en paleontología que lo que decíamos hace 10 años se queda obsoleto. Y de hecho, hace unas horas ha sido publicada una cosa que reafirma algo que ya se encontró el año pasado.
Otra pregunta súper recurrente cuando das charlas de paleontología es, oye, ¿lo de Parque Jurásico se puede hacer o no? ¿Se puede conservar ADN de dinosaurio? Y durante muchos años hemos contestado también lo mismo, no es posible. Además, lo decíamos rotundamente de poner la mano en el fuego. Yo ahora la mano en el fuego ya no la pongo, porque se han encontrado como restos de cromatina, de algo de material genético, que estará hecho papilla, que no se podrá secuenciar, vale, pero algo hay. Entonces, lo que trato de transmitir a través de los dinosaurios emplumados en esta charla, lo que trato de transmitir, hablando todo el rato de dinosaurios en mi libro, es que lo que vemos de los dinosaurios, sea en una película, sea en un cómic, sea en un juguete, lo que estamos viendo de los dinosaurios en algo que acaba de salir, que acaba de publicarse, es un reflejo más fiel o menos de lo que se sabe en ese momento. De hecho, la definición de paleoarte o de reconstrucción paleoartística, como ese dibujo que tenemos en la portada del libro, es una reconstrucción de un animal del pasado, un ser vivo del pasado, un hábitat del pasado, de acuerdo al conocimiento paleontológico del momento en el que se produce. Cualquiera de las reconstrucciones que hemos visto antes, como la de Salinger, que no sé si será esta, o esta mismo, cualquier reconstrucción, por mucho que se haya quedado obsoleta, es válida en su momento, porque hace honor a lo que se sabe de estos animales en su momento. No tenemos por qué reírnos de una reconstrucción porque se haya quedado obsoleta, porque digamos que para su momento es puntera. Entonces, lo que sabemos de cada uno de estos animales o de ellos en conjunto, en cada época aparece reflejado en la cultura popular, en las reconstrucciones. Todo lo que vemos en cine, todo lo que vemos en cómics, lo que vemos en juguetes, en los juguetes de nuestros hijos y nuestras hijas, es un reflejo o de lo que sabemos ahora o de lo que se sabía hace 10 años. La paleontología y la cultura popular están muy relacionados. Y tal y como os explico en el libro, y tal y como he hecho unas pinceladas ahora al final de hablar de las plumas de los dinosaurios, ahora mismo estamos viviendo un momento de revolución absoluta. La paleontología está relacionándose de manera muy fructuosa con otras ciencias. Bueno, en general, toda la ciencia está siendo muy interdisciplinar en la actualidad. Hay ingenieros, físicos, químicos, ingenieras, físicas, químicas. Hay un montón de gente de muchísimas disciplinas trabajando codo con otras disciplinas diferentes. En paleontología nos estamos ayudando de colegas que trabajan en muchísimas disciplinas, se están aplicando hasta, ya os digo, técnicas de biología molecular. De manera que lo que sabíamos hace 10 años está quedando obsoleto hoy, lo que sabemos hoy se quedará obsoleto mañana y con suerte también vamos a poder ver vamos a poder plasmar, vamos a ver cómo se plasma ese cambio de paradigma y ese cambio de imagen de los dinosaurios también en las representaciones que se le den en la cultura popular. Y esa es una de las cositas que también he querido plasmar en el libro, que no solo se habla de historia de los descubrimientos o de las personas que han hecho grandes descubrimientos en paleontología, sino también cómo estos han dado el salto a la sociedad, cómo nos han apasionado, cómo nos han obsesionado, ¿no? Y cómo la imagen que tenían los científicos y las científicas del pasado se plasmaba en estas imágenes. Y que, por lo tanto, pues, como os digo, lo que sabíamos ayer está obsoleto hoy, lo que sabemos hoy estará obsoleto mañana, pero bueno, estaremos aquí al pie del cañón para contar cómo sigue avanzando el conocimiento de estos animales, de los dinosaurios emplumados y de todos los demás. Así que, nada, si tenéis alguna preguntilla o cualquier cosa, pues aquí me tenéis. Muchas gracias. Sí, mejor. Perdona. No, que simplemente que yo tenía entendido como que las plumas, claro, las aves, lógicamente las llevan para protegerse del frío, pero también son muy ligeras para poder volar. Claro, se me hace muy raro animales tan grandes, tan pesados, con plumas, o sea, como que no casa mucho, no tengo ni idea, pero hasta, no sé, cómo entra la pluma en la evolución de manera que animales tan grandes llevan plumas. Bueno, hay varias cosas. Primero aparecen como simples filamentos, como si fuera pelo. Y en segundo lugar, aparecen principalmente en dinosaurios de pequeño tamaño de estos linajes de carnívoros, no en los grandes.
Y por último, estos dinosaurios no eran tan pesados como parece, porque primero, y sabemos que fue primero porque aparecen muchos más grupos, pero antes que las plumas apareció el sistema neumático de las aves. Sus sacos aéreos, sus huesos huecos que les permiten volar, aparecen mucho antes. Y de hecho, esta posesión de huesos huecos es la que hace que los dinosaurios se puedan hacer grandes, porque no pesan tanto como parece. O sea que tienen, digamos, ahí los deberes hechos, por así decirlo. ¿Alguna pregunta más? Había una por ahí. Sí. ¿Y se conserva alguna imagen de algún tiranosaurio emplumado o hay alguna representación? A ver, de Tyrannosaurus rex como tal, lo que tenemos son impresiones de su piel que nos enseñan que tiene escamas. Entonces, lo más normal es al Tyrannosaurus como tal representarlo con escamas. Lo que pasa es que, como hemos visto, su linaje viene de un linaje emplumado. Viene de un linaje de plumas muy simples. De hecho, tenemos parientes suyos que son de la misma familia, son tiranosáuridos, aunque no son de su misma especie, que son más pequeños y que sí que vemos ahí impresiones de plumas. Al final esto no es lanzar una moneda y que te salga una cosa u otra. Si pensamos, por ejemplo, en los mamíferos, a todos nos tocaría estar todos peludísimos, ¿no? A todos nos toca estar recubiertos de pelo sí o sí. Y sin embargo ves que muchos animales son más peludos que otros, dependiendo de dónde viven, de su hábitat, del clima y demás. Sabemos que los mamuts eran muy peludos, muy lanudos, de hecho, y sin embargo los elefantes actuales casi no tienen pelo. Entonces, de Tyrannosaurus sabemos que viene de un linaje emplumado, con plumas muy, muy sencillas, pero que Tyrannosaurus como tal sería principalmente escamoso. No es descartable que tuviera algún tipo de pelillo, por decirlo de alguna manera, igual que los elefantes también tienen 4 pelos, por así decirlo, porque les viene por linaje. Muy bien, vamos a continuar con la siguiente charla. Vamos ya, te quito esto. Sí, tranquilo. Antes de nada, que yo soy un poquito torpe, y es que yo tengo aquí las bios para ir leyendo los ponentes, y a Gascón no le he leído la bio, y sinceramente es una de sus biografías que merece mucho la pena. Así que antes de presentar a mi amiga Rosa, pues vamos a presentar como corresponde y a dar un fortísimo aplauso una segunda vez a Gascón. Francesc Gascó es doctor en paleontología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha trabajado como paleontólogo en varias excavaciones en la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel Dinópolis, Teruel. Es coautor de la etnoespecie Iberosauripus grandis. ¿Es lo que pone aquí? Actualmente desarrolla su investigación científica en el Grupo de Biología Evolutiva de la UNED y es docente en la Universidad Isabel I. Divulga en el podcast Dinobusters, en su propio canal de YouTube, El Pacozoico, y ha escrito tantos artículos científicos y libros divulgativos, como son la serie Jurásico Total, que está especializada para niños. Hoy nos ha presentado muy bien su libro. Eso no estaba en mi libro de historia de los dinosaurios, de la editorial Almuzara, que lo podéis comprar aquí al lado. Así que una vez más, un fortísimo aplauso a Gascó y entrando Rosa Pocel. Muy bien.